Precisamente la libertad de prensa y de cómo los gobiernos, como el del señor Evo Morales y Rafael Correa, están haciendo profundas reformas en sus respectivos países. Tenemos con nosotros desde Nueva York al abogado Baltasar Garzón, actualmente asesor jurídico del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Señor Garzón, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de entrar en profundidad en esta entrevista, me gustaría saber si finalmente usted va a aceptar o ya aceptó la solicitud del gobierno de Bolivia para que sea su asesor jurídico en esa reclamación que tiene con Chile de buscar una salida al mar. ¿Lo aceptó? ¿Lo va a aceptar? No. La cuestión es diferente. Hace un par de días el presidente Evo Morales llamó por teléfono, me dijo que tenían esa reclamación, pero obviamente yo le atendí, pero soy juez, no soy incompatible con esa posibilidad, aparte de que mi trabajo próximo va a ser en el marco de OEA y por tanto incompatible con cualquier cuestión similar. Yo lo que deseo es que los dos países hermanos se entiendan y resuelvan ese conflicto, pero yo no voy a participar en ningún caso. O sea, la certeza informativa a esta hora, 4:08, hora de Atlanta, hora de la costa este de Estados Unidos, es que Baltasar Garzón no va a echarle una mano al presidente Evo Morales en la demanda que intenta interponer en contra de Chile. Ok, pero Morales le ha descrito a usted como, y cito, un hombre con mucha conciencia, un hombre con mucha sabiduría sobre la justicia y mucha experiencia, con mucho conocimiento. ¿Es así realmente el señor Garzón? ¿Así es usted? Bueno, soy juez y llevo 30 años ejerciendo como tal. He procurado hacer mi trabajo lo mejor posible en aquellas materias que son de mi competencia y siempre procuro mejorarme. Ahora estoy en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional atendiendo crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y voy a tratar también de prestar mi colaboración al programa de apoyo al proceso de paz de la OEA en Colombia y, en fin, todo aquello que se refiere a la lucha por los derechos humanos y por la dignidad, la justicia y la reparación de las víctimas y el derecho a la verdad me han ocupado mucho tiempo, amén también de la lucha contra el crimen organizado, corrupción, etcétera. Señor Garzón, nos hacíamos eco hace apenas minutos, antes de comenzar a hablar con usted, en directo del decreto que Evo Morales ha puesto en vigor hoy, ha ordenado a los medios de comunicación mostrar fervor patriótico, emitir marchas militares en apoyo a la demanda que va a interponer contra Chile. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, jurídicamente hablando, se puede cambiar las leyes para que un gobierno imponga un mensaje político a los medios de comunicación independientes, no únicamente a los oficialistas? Yo no quiero entrar en lo que en un país se está haciendo de acuerdo con la ley. Hay órganos constitucionales y hay órganos judiciales que tendrán que decir si eso es posible o no. Lo que yo quiero resaltar es mi respeto a cada uno de estos países y que por mi posición como juez es imposible que yo participe en ello. Espero que resuelvan los problemas y mi máximo respeto y cariño para ambos. Señor Garzón, el informe de Amnistía Internacional que se ha hecho público hoy sobre la situación de derechos humanos en 2010 dice que al menos en América Latina la situación de los derechos humanos es muy preocupante. Y yo mientras leía el informe recordaba una frase que se ha quedado en mi mente grabada y era durante un mitin de repudio en Cuba contra los opositores, alguien a favor del gobierno gritaba abajo los derechos humanos. Inmediatamente me recordó aquella frase que Unamuno, su compatriota, citaba de alguien que dijo viva la muerte. Yeah. ¿Hoy por hoy los derechos humanos siguen cotizando a la baja, en su opinión? No, yo creo que el único lenguaje común en el mundo hoy día es el lenguaje de los derechos humanos. Es verdad que hay muchas agresiones y que es el combate permanente y activo por la dignidad del ser humano y ahí es donde estamos todos empeñados, todos los que creemos en el Estado de Derecho. Que la situación es mala en algunos países, por supuesto, pero siempre tenemos que luchar para mejorarla y sin duda es lo que mucha gente comprometida está haciendo y lo que es necesario hacer. Hay que reaccionar precisamente contra esas afirmaciones y contra aquellos que se empecinan
que insisten en desconocer la realidad de que los derechos humanos son básicos en cualquier Estado de Derecho y para el progreso de cualquier sociedad. Lo que está claro, señor Garzón, es que mucha gente, incluso en los altos centros de poder político, no acaba de interiorizar que los derechos humanos son consustanciales a la condición humana en la sociedad contemporánea, y muchas veces la respuesta de los centros de poder político nos deja así como muy sobrecogidos. ¿Usted cree que cuando habla de reacción firme pasa por la reacción militar? No, hablo de la reacción de la sociedad civil frente a aquellos que insisten en desconocer esa realidad. Creo que a corto, a medio y sobre todo a largo plazo no entenderlo así, no entender que es necesario respetar los límites del Estado de Derecho como mejor fórmula para combatir el crimen y para asegurar a la sociedad es un error, y antes o después tienen que reconocerlo, y la sociedad civil debe recuperar ese papel, esa reacción frente a la indiferencia, frente a que todo está bien y que se nos dé todo hecho, ¿no? Algo tenemos que hacer. Desde su actual ocupación, que es una situación de privilegio, obviamente, en su opinión, ¿dónde están las zonas calientes? ¿Dónde hay o debemos preocuparnos más por la situación de los derechos humanos en el mundo de hoy? Evidentemente, Latinoamérica es uno de los puntos sensibles. Bien es verdad que la situación es diferente a la que era hace unos años, pero siempre surgen dudas, siempre surgen tendencias hacia lo más fácil, que es eliminar derechos o menospreciar al ciudadano. Pero sin duda hoy día en África, en Asia, sobre todo en zonas como Afganistán, como Irak, como el norte de África, con el conflicto que se está viviendo en este momento en Libia y con el dictador Gaddafi, son puntos de referencia, pero a otro nivel. También es muy peligrosa la situación que está viviendo México y el crimen organizado, los problemas migratorios que se están viviendo en esta parte del mundo, pero también de nuevo en Europa, con esas avalanchas que están produciendo, que incluso se planteen la modificación de derechos ya consolidados en el espacio europeo, es muy preocupante. Yo creo que en cualquier parte del mundo hay que estar muy atento, y la pelea es dura, es fuerte. Señor Garzón, usted hablaba de la sociedad civil, pero mucha gente de a pie, mucha gente de pueblo tiene la sensación de que respecto a los derechos humanos y respecto a los focos de tensión internacional, a veces los centros de poder político responden de una manera, digamos, inesperada. Lo que intento decir es que para mucha gente la respuesta de los centros del alto poder político es unidireccional o es irracional para muchos, porque igual, mientras pasa lo de África, lo de Libia, está pasando también cosas terribles en África, y como que el mundo no se entera, no son primeras páginas. Entonces la gente siempre tiene la sensación, muchas veces cuando hablamos con la gente en la calle me dicen, sí, pero si no hay una preocupación económica detrás, los gobiernos no actúan. ¿A usted le parece también eso? Sin duda que muchos de los gobiernos occidentales mantienen a veces una doble moral en la que seleccionan aquellos países o zonas en los que la intervención se produce con más agilidad que en otros, pero eso que debe de mejorarse y debe de cambiar no es malo, es decir, allá donde se produce la intervención es necesario que se produzca. Lo que tenemos que conseguir es, por una parte, concienciar a la sociedad civil en que da igual el punto del planeta donde suceda, pero el problema es común para nosotros, y denunciar esa doble moral y, en su caso, exigir que ese cambio se produzca. Por ejemplo, se ha criticado mucho la supuesta inactividad de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en tiempo real, cuando ha acontecido el conflicto y las masacres que se están produciendo en Libia, la reacción ha sido de apenas en una semana. Eso es importante, es un gran avance el que se ha producido. Quizás en el futuro sea todavía mucho más rápido y eficaz la acción nacional e internacional. Señor Garzón, cuento con su paciencia y con su delicadeza para la próxima pregunta, que tal vez sea la última.
Usted fue suspendido de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional de España luego de que fuera acusado de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Investigarlos sin las atribuciones necesarias. ¿Quiénes le defienden todavía hoy? Insisten en que eso fue una maniobra de la derecha cerril de la sociedad española. ¿Usted lo ve así? Sin lugar a dudas, hay un gran componente de carga política extremista en esa acción en contra de algo que debería de ser asumido por cualquier ciudadano de bien, y es que las víctimas tienen el derecho fundamental a la verdad, a la justicia y a la reparación. En España hay alrededor de 200.000 víctimas que desaparecieron como consecuencia de la guerra civil y no eran militares en activo, y ese tema está pendiente y no se puede desatender por parte de las instituciones. Cada uno tenemos que hacer lo que se debe. Yo hice lo que creía que debía de hacerse porque ya se había realizado en otros casos como Chile, como Argentina, en base al principio de jurisdicción universal, y también lo hice cuando me correspondió en el caso español. Estoy convencido de que era lo correcto. Hay una interpretación diferente en este caso en el Tribunal Supremo, pero lo que no puede es criminalizarse una interpretación del derecho, porque eso supone algo gravísimo, que es atacar a la independencia judicial y a la libertad de interpretación, y sobre todo dejar desamparadas a las víctimas. Eso, desde mi punto de vista, es inasumible. Yo acepto la situación que estoy, no es cómoda, porque profesional, personal y familiarmente me han destrozado, pero tengo la fuerza suficiente como para seguir denunciándolo y peleando por lo que creo que es justo. Señor Garzón, le agradezco enormemente haber estado con nosotros aquí en CNN en Español. Permítame una última pregunta ligeramente impertinente. Un columnista español dice que el pecado original del señor Baltasar Garzón, que no es suyo, sino que le ha caído, digamos, a rebote, es que le convirtieron durante mucho tiempo en una celebridad, y que un juez reducido a una celebridad es un peligro social. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Es verdad que hay muchas noticias sobre mi persona, pero más que sobre mi persona, sobre el trabajo que he desarrollado. Tenga en cuenta que durante 23 años he estado en primera línea de las investigaciones más comprometidas que ha habido en España, pero no porque yo las haya creado, sino porque la Audiencia Nacional, a donde pertenezco, es el organismo competente para esas investigaciones. Por tanto, la noticia no estaba en Baltasar Garzón, estaba en las investigaciones que llevaba. Pero usted sabe también, como yo, que a la noticia hay que ponerle cara, porque si no el público, digamos que se despista, se va, y por tanto es cierto que a mí me han puesto demasiadas veces en la cara, como cara de la noticia. Yo no he buscado esa celebridad. Ahora bien, no voy a dejar de hacer aquello que creo que tengo que hacer en el ejercicio de la profesión de juez y en defensa de los ciudadanos porque haya noticias sobre mí. Sería tremendo, no sería de recibo. Señor Garzón, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, buena suerte. Buenas tardes, gracias.